Buenos días a todos, bienvenidos. Hace 8 días no estuvimos aquí, estuvimos en un campamento de ancianos, entonces pues por eso no nos pudimos ver. Bienvenidos los nuevos, el Señor les bendiga. Esta semana pudimos orar por ustedes el miércoles. Y pues bueno, mis hermanos, vamos nuevamente a Efesios 4. Creo que Manuel predicó todo el 3, ¿cierto? ¿Sí? Ok. Listo. Los que pueden predicar 20 versículos, ¿cierto? Yo estoy enredado con 6. Vamos a Efesios 4, 1 al 6. Pero veo algo diferente hoy. Pienso que porque ganó Petro ahora todos se hicieron a mi izquierda. No, pues. Ah, sí, les dio una silla fija. Bueno, les cambió el puesto, me parece interesante. Bueno, mis hermanos, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Alejandro. Y el Señor ha decidido pues traer mensaje por medio de mí. Como decía Robert, por ese hombre indigno. Hay algo muy interesante como seres humanos, ¿cierto? Todos tenemos el deseo de ser aceptados, ¿cierto? Hay una palabra muy importante que se usa hoy en día que muchos la hacen ver muy cool y se llama inclusión, ¿cierto? Hablamos de inclusión. Todos queremos pertenecer a ciertos grupos y tenemos que sujetarnos a ciertos parámetros para pertenecer a esos grupos, ¿cierto? Sea una pandilla, sea un grupo, sea una asociación, sea X o Y cosa, todos queremos pertenecer a algo, ¿cierto? Cuando yo era joven, uno se tatuaba para pertenecer a cierta pandilla, ¿cierto, muchachos? No les ha tocado. Pero como yo no tenía para tatuarme, entonces nos hacíamos el tatuaje de los de pocos recursos, que era quemarnos la mano con un cigarrillo. Y aquí tengo la marca de mi pandilla, que yo tenía a la de Felipe. Éramos 6 muchachos. No les voy a contar qué hacíamos porque no vale la pena decirlo. ¿Le dan carnet? Y nos vamos sometiendo a lo que dicten los parámetros de esas pandillas, ¿cierto? Digamos que hay mucha gente mudándose para Estados Unidos o para otro país porque piensan que aquí se va a poner difícil. Pero no pensemos eso, hermanos, porque no dependemos de los hombres, sino del Señor. ¿Listo? El Señor es el que provee todas las cosas y el que tiene todo bajo control. Los que se van para Estados Unidos tienen que someterse a la Constitución de Estados Unidos, ¿cierto? A sus normas. Y si no saben mucho, no entienden que allá cada estado funciona diferente. Cada estado tiene normas diferentes. Entonces hay mucha gente que llega a Estados Unidos y piensa que es como acá que usted le rebota al policía y ¿qué va a hacer, hermano? Y píntela, no. Allá el policía tiene el derecho de disparar. Así sea que usted no le muestre ni un corta uñas en algunos estados el policía simplemente por eso tiene el derecho de llevarlo, de apresarlo. Y vemos cómo la gente que se va sin conocer las normas que rigen un país o las normas que rigen un grupo, les va muy mal, ¿cierto? Y nosotros como creyentes, ¿pertenecemos a algún grupo? ¿Quién me puede responder? Sí, Sergio, ¿a quién pertenecemos? ¿A qué grupo? Sí. A un cuerpo. A un cuerpo, sí. ¿Ese cuerpo que tiene particular? ¿Es el qué? Ese cuerpo es el cuerpo de Cristo, donde la cabeza... Listo. Listo. ¿Qué dice Pablo? Que ahora somos ciudadanos del reino de los cielos, ¿cierto? ¿Y tenemos una constitución por la cual debamos vivir? ¿No? Véale. La Biblia, ¿cierto? Pero hay algo muy curioso, entre los cristianos nos gusta recibir todo lo precioso, ¿cierto? Del capítulo 1 a 3 de Efesios, nos exaltamos acá porque nos dice que somos hijos de Dios, que somos adoptados, que somos separados, que somos elegidos, que vamos a tener una herencia en los cielos, dicho que somos lo mejor, que 32 bendiciones en los primeros 3 capítulos de Efesios. 32 cosas que somos en Cristo. Pero cuando uno pertenece a un grupo así como hay privilegios, también hay obligaciones y deberes, ¿cierto? Pero a veces preferimos no asumir esas obligaciones ni esos deberes por pertenecer a ciertos grupos, ¿sí? Vayamos a la Biblia, vayamos al ejemplo de cuando Jesús sanó al ciego de nacimiento, ¿se acuerdan?
Si no se acuerdan, pues los invito a que lean la Biblia. Está en Mateo 9. Mentiras. Está en Juan 9, pero era 9. Juan 9. Llega Jesús y sana a un hombre que era ciego de nacimiento. Y los fariseos comienzan la investigación, ¿cierto? Y llaman a los papás del ciego. Y le preguntan, ¿tu hijo antes veía? Y ellos dicen, no sabemos. Pregúntale a él que él ya tiene edad para decir por el sol. Y el versículo explica que ellos no querían hablar del milagro que ha hecho Cristo por su hijo, porque tenían miedo de que los fariseos lo sacaran del templo. Y a veces nos pasa eso a nosotros. Preferimos el reconocimiento de ciertos grupos, como nuestra familia, como el colegio, como la aceptación en el trabajo, como la aceptación en el gremio donde nos movemos, como ciertas aceptaciones, y preferimos callar el milagro que a Cristo ha hecho en nuestras vidas, como le pasó a este hombre ciego. Y no es el único, y no era porque fuera ciego. Vemos los líderes judíos. ¿Quién se acuerda quién fue José de Arimatea? ¿No? Sí. El que compró el sepulcro para el Señor. Listo. ¿Y qué dice la Biblia de este hombre? Que compró el sepulcro, pero lo hizo en secreto porque temía a los fariseos. ¿Qué pasó con Nicodemo? ¿Se volvió discípulo de Jesús? Escondido, así. Porque no quería que supieran que era discípulo de Cristo porque podía perder todo. ¿Cómo nos va con esa pregunta? ¿Qué tal somos? ¿Preferimos la aceptación del mundo o hablar del milagro que Cristo ha hecho en nuestras vidas? Debemos pensarlo muy bien. ¿Qué preferimos? ¿Estar bien en ciertos círculos sociales? Y yo me cuestiono mucho eso en mi vida. Y hablaba con Sergio que esta predicación me caló mucho en mi corazón. Porque demostró muchas cosas que yo no tenía. Entonces, volviendo al tema, cuando nos convertimos en cristianos, nos volvemos miembros de la familia de Dios porque somos adoptados como sus hijos, ¿cierto? Y si yo adoptara a un niño, pues yo digo, mijito, aquí se cierra la puerta a las 10, aquí no puede llegar así, no puede llegar acá se come a tal hora, se levanta a tal hora, y tiene que vivir bajo las normas de mi casa. ¿Y por qué pensamos que es diferente con Dios? ¿Por qué pensamos que no podemos tener un compromiso con las obligaciones que contraemos cuando somos ciudadanos del reino de los cielos? Dios espera que actuemos como las nuevas personas que somos en Cristo. 1 Corintios 5, 17. Todo es hecho nuevo. Dios espera que seamos nuevos. Dios espera que sus normas sean nuestras normas, que sus propósitos sean nuestros propósitos, que los deseos de Dios sean sus deseos y los míos. Dios espera que su naturaleza sea nuestra naturaleza. Y la definición más clara para ser un cristiano, ¿cuál es? ¿Venir cada 8 días a la iglesia? ¿Poner la Biblia aquí? ¿Acá? ¿No? ¿Ponernos faldas largas? ¿Poner velo? ¿Vestirnos de negro? No, ¿cierto? La definición para un cristiano es convertirnos, póngale cuidado, anótenla ahí. Ser un cristiano es convertirnos en lo que somos. Muy sencillo. ¿Y qué somos? Si no han entendido qué somos, leamos Efesios 1 al 3. Eso somos. ¿Qué somos? A ver, ¿quién se acuerda de las bendiciones de Efesios 1 al 3? Escogidos, predestinados, adoptados, ser santos, predestinados, herencia en los cielos, toda sabiduría, todo conocimiento. Tenemos todo, como decía César, tenemos todo para ser felices, pero no lo hacemos, hermano. No lo hacemos. Y esa es la predicación de hoy. La predicación de hoy se trata de tratar de revertir el camino que llevamos, porque es triste ver que la gran mayoría de cristianos no viven vidas conformes a la palabra de Dios. No vivimos vidas conformes a lo que Dios demanda de nosotros. ¿Y por qué es eso? Porque tenemos un bajo compromiso. ¿Cómo es tu compromiso para con esta familia que has adquirido? ¿Cómo es este compromiso para con el Salvador, como decía Robert, que ha pagado por tu sangre, que ha pagado por ti? ¿Qué tal está el nivel de compromiso para esta iglesia? A veces nos fijamos mucho en los números, pero yo oro en mi corazón al Señor que me dé, como decía, ¿cuál fue el profeta que dijo?
10 fieles, pero que con esos 10 fieles podamos alcanzar el mundo como el Señor hizo con 11 discípulos, ¿cierto? Necesitamos es fidelidad, compromiso, más que números. Los números vendrán en la medida en que los pocos que habemos seamos fieles. Y siempre oramos de la razón equivocada. Señor, trae personas a la iglesia. Señor, Señor, ¿por qué las sillas están vacías? No oremos por eso, hermanos. Oremos porque nos convirtamos fieles y tengamos compromisos para con este pueblo y para con Dios. Si no tenemos vidas comprometidas al Evangelio, pues nos da lo mismo si las personas pasan por ahí y las vemos andando para el infierno. De esto se trata la vida cristiana, del nivel de compromiso. No hay números, porque si no yo me voy para el lugar de su presencia allá. Allá van 10.000 un día y al 8 días van 10.000 diferentes, porque nadie tiene compromiso. Entonces, hermanos, hoy vamos a hablar de las obligaciones que tenemos dentro de la iglesia. Y a veces nos cuesta entender esto, pero voy a ser un poco escueto en esto. En Mateo 18 el Señor dice, ¿cómo reprender a un hermano? A solas, con un testigo, con 3 testigos, diciéndoselo a la iglesia. Y si el hermano no hace caso, ¿qué hay que hacer con él? Échalo en medio de vosotros. Esa es la disciplina que el Señor manda. Cuando andamos dignamente y somos pecadores, como iglesia y como liderazgo tenemos que ir pensando esto. En 1 Corintios 5, ¿se acuerdan el pecado del hombre que tiene inmoralidad sexual? Que dice Pablo en el versículo 13, expulsen al malvado del medio de ustedes, siendo un hombre salvo. Vale la pena aclarar, estamos hablando de cristianos, no de no creyentes, de cristianos. Porque Dios trae disciplina a su pueblo. Hay cosas que debemos aprender. La Biblia es una bendición para el que la lee y la obedece. Es disciplina para el que la lee y no la obedece. Y es maldición para aquellos que no la leen. Así de sencillo. No hay más maneras. En primera de Juan 5:16, Juan dice una frase que ha causado mucha controversia y dice, pido que no oren por pecado de muerte. Si el pecado es de muerte, no oren por ese pecado. ¿Qué significa esto? Fácilmente quiere decir que Dios tiene un lugar en el cielo mejor para un cristiano disoluto que aquí en la tierra. Un cristiano disoluto es un cristiano que no obedece las normas de Dios. Un cristiano guerrillero, digamos, que va en contra de lo que Dios ha hecho. Perdónenme las palabras si sueno muy... no quiero ser partidista ni nada de eso, me disculpan. Un hermano que no hace caso, un hermano que está en franco pecado, un hermano que se la pasa en la calle haciendo lo que no es digno. El Señor puede tomar su vida. En Juan lo dice. No lo dijo Alejandro Rojas, lo dice la palabra de Dios. Entonces, entendiendo este contexto, Dios espera que todos nos conformemos, que es conformarnos, que todos tengamos el mismo sentir, que todos queramos ir hacia los propósitos de Dios, los deseos de Dios. Y no que nos ciñamos a ciertas normas, no que lleguemos tal, que nos vistamos tal, que hagamos tal, que cantemos tal, que usemos YouTube, que usemos Globo. No, esas son cosas de forma. Dios quiere cosas de fondo. Dios quiere que nos conformamos a lo que Él quiere. Y la predicación de hoy se trata de esto. Dios quiere que internamente y voluntariamente andemos en santidad, andemos en amor y sigamos la voluntad de Dios. Dios quiere que lo honremos como los hijos que somos. Robert decía a su papá que no le dio honra porque nunca le decía que lo amaba. ¿Ustedes se imaginan siendo hijos de Dios que no le demos honra a Dios? O sea, es algo que no entendemos y pasamos por alto estas cosas. En Filipenses 1:27 el apóstol dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que está ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu y combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Esto es lo que Dios quiere, que nos comportemos como es digno. Por eso la predicación de hoy
se llama, para los que les gustan los títulos, un alto llamado con un andar bajo. Y vamos a ver 3 puntos. El primer punto, versículo 1, el segundo punto, versículos 2 y 3, y el cuarto punto, de versículos 4 a 6. Les invito a todos para que vayamos a Efesios 4, versículo 1 al 6. Señor. Un alto llamado con un andar bajo. Andar bajo, arrastre bajo los que prestamos servicio, enlodándonos. ¿Listo? Leamos nuestro pasaje, por favor. Yo puse alarma para no demorarme mucho. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ayer vine a Zona Kids y me impactó bastante que nosotros como cristianos deberíamos aprender el versículo que aprendieron ayer los niños. Y se los vengo a enseñar aquí. Perdóname, hermano, que me tome tus... No, porque no hay pecado. Juan 14:15. Vamos a ver si me lo aprendí bien. A ustedes, no, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Listo? Fácil, ¿cierto? Pero tan profundo ese versículo. ¿Ustedes aman a Dios? Preguntaba ayer el Sergio. Me fui yo pensando en esas cosas. ¿Ustedes aman a Dios? Amén. ¿Aman a Dios? Amén. ¿Aman a Jesús? Amén. ¿Le hacen caso? Amén. Ahí ya la cosa se pone complicada, ¿cierto? Y me fui pensando mucho en eso y lo traje aquí porque me impactó mucho ver cómo esos niños aprenden versículos y si ustedes no lo aprendieron, pues vea, otra vez. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Con ese versículo debería bastar para la vida cristiana. Debería ser suficiente. Pero como la palabra de Dios es tan inmensa y tan grande, entonces vamos a nuestra predicación. La pregunta que surge de esto es, ¿pero por qué pasa esto? ¿Por qué los cristianos no andan como es digno de que deberían andar? ¿Sí? Pues porque no entendemos la Biblia. Entonces vamos a ir a la Biblia. El primer versículo lo vamos a ver palabra por palabra. Es muy interesante este versículo. Pablo comienza diciendo pues. ¿Y qué quiere decir pues? Es como que une lo anterior con lo que viene. Es como por lo tanto, mijita. Para allá iba. Esa Lulu me está leyendo la mente hoy. Pues, ¿qué quiere decir? Que como somos lo que nos dijeron que éramos en Efesios 1:3, ahora lo vamos a poner en práctica. ¿Sí? Eso es lo que Pablo hace. Y esto es muy importante porque nos está hablando de la posición espiritual a la vida diaria, porque es que la Biblia no puede quedar solamente en cosas espirituales. Tenemos que ponerla en cosas prácticas de nuestra vida, a la hora que nos levantamos, cuando comemos, cuando caminamos. Eso es lo que el apóstol está haciendo. Lo que decía Orlando. Antes del hacer está el ser. Entonces usted antes de hacer tiene que conocer quién es. Por eso Pablo nos dice quiénes somos en los primeros 3 capítulos. Y del 4 al 6 nos dice qué debemos hacer y cómo debemos comportarnos de acuerdo a lo que hemos sido. El andar digno es el principio de todo. De ahí para allá Pablo dice, anden dignamente en su pureza personal, anden dignamente con la esposa, anden dignamente con los hijos, anden dignamente en la batalla de la fe. Todo se vuelve el andar digno. No se les olvide esa palabra. Ese versículo es como la bisagra que une toda la teología de Pablo con toda la practicidad que él nos quiere mostrar. ¿Y por qué creen que Pablo hace esto? Porque necesitamos saber para poder hacer. ¿Sí? Yo hice el curso de conducción y yo no sabía.
Y me enseñaron muchas cosas y ahora pues las sé. Que me cueste ponerla en práctica es otra cosa, Camilo, pero las sé. Por lo menos tengo la teoría en mi cabeza y quiero ponerlas en práctica. Lo mismo con la Biblia. Si no tenemos principios, no podemos actuar, ¿sí? Como en cualquier cosa. Usted necesita primero saber. Por ejemplo, hay empresas donde dan capacitaciones de un mes y le explican al empleado un mes lo que significa su empresa, lo que es, ¿sí o no, Carlos? Y comienzan a decirle 15 días, para que después él cuando empiece a trabajar, ¿qué haga? Pues lo que le dijeron. Eso es lo que Pablo quiere. Él nos da las doctrinas para que nosotros hagamos. Y no es solamente aquí, es en Romanos. En Romanos da 11 capítulos de doctrina. En el versículo dice, por tanto, entreguéis vuestros cuerpos como sacrificio santo. Comienza la parte práctica. En Gálatas hace lo mismo. Termina en Gálatas 5 diciendo Agar y... ¿cómo llamaba la esposa? Agar y Sara. Y después dice, vivan libres, porque ya no son hijos de la esclava, sino de la libre. Y comienza a hablar de la libertad. Entonces, por eso es tan importante que renovemos nuestra mente. No podemos vivir una vida agradable a Dios sin conocer a Dios. Es muy sencillo. No podemos vivir una vida que agrade a Dios si no conocemos a Dios. Y muchos cristianos ni hablan su Biblia, ni conocen a Dios, ni se toman el trabajo de conocer a Dios. Entonces, ¿qué? ¿Por qué tenemos vidas derrotadas? Pues por eso, no conocemos a Dios. En 4:23, el apóstol nos dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. En Efesios 1:17, renovación en el conocimiento de Él. Conocimiento. En 2 de Pedro 3:18, crecer en el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Crecer. El profeta dice, mi pueblo se perdió por falta de ir a la iglesia cada 8 días, por falta de ofrendar, por falta de... Listo. Nos estamos perdiendo por falta de conocimiento, mis hermanos. ¿Cómo les parece? Pero como yo no vine aquí a darles problemas, sino soluciones, desde el liderazgo hemos decidido tomar 2 Timoteo 3:16, que lo critica el hermano Robert. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces nos comprometimos a que aquí desde este púlpito no vamos a darle charlas motivacionales santificadas. No vamos a decirle, le arreglamos el hijo en 7 días. No le vamos a decir, le arreglamos la empresa en 3 versículos. ¿No? O ven y cumple tus sueños. Y le pongo Génesis como para que parezca espiritual. No vamos a hacer eso. Vamos a exponer la palabra de Dios. Fue un compromiso que hicimos este sábado, ¿cierto, hermanos? Y que el Señor ha venido llamando a nuestros corazones que necesitamos exponerle la palabra de Dios. Porque el Señor dijo que la verdad los hará libre. Y la verdad es la Biblia. Entonces no esperen las cosas de nosotros, o de mí personalmente. Hablo a primera persona. No esperen acá que yo venga a contarle historias tristes para hacerlos llorar y conmoverles el corazón. O no esperen que yo venga aquí a contarles chistes para tenerlos riendo y entretenerlos un buen rato. No, no esperen eso. Carlos me dijo la vez pasada, ¿has cambiado la manera de predicar? Yo dije, sí. Porque el Señor me convenció que ustedes necesitan es doctrina. Efesios 4:13. Para que maduremos y podamos ser perfeccionados. Y podamos crecer. No en número. Eso vendrá después. Podamos crecer espiritualmente. Entonces vamos ahí. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bueno, listo. Y entonces desde la Junta también decidimos hacer un estudio bíblico con toda la iglesia. Para que el pueblo no se pierda por falta de conocimiento. Lo vamos a hacer los miércoles de 7:30 a 8 de la noche. El Señor puso en nuestro corazón que era el tiempo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Habrá otro tiempo para explicar eso. Pero vamos a tener que comprar un libro que se llama ¿Cómo es Dios? Son 12 lecciones y nos vamos a hacer en cuartos pequeños de Zoom para explicarlo. Vamos a reunirnos 3 personas, 4 personas y lo vamos a explicar y vamos todos a crecer en el conocimiento de Él para no perdernos por falta de conocimiento. Y todos van a decir, uy, pero hay que comprarlo, sí, hay que comprarlo. Y hablaba ayer con Sergio que dice Job 28, que los hombres son capaces, si a usted le dicen que se encontró una mina de oro en su casa, ¿usted qué? Es capaz de sacar un préstamo, vender la casa, empeñar lo que sea, con tal de conseguir la herramienta para sacar esa mina, ¿cierto?
Dice Job 28 que el hombre es capaz de llegar a donde los animales no han llegado con tal de encontrar las riquezas. ¿Y por qué no hacemos lo mismo para invertir en la sabiduría del Señor? Es una buena pregunta. Si la sabiduría es lo que nos da todo, la sabiduría de Cristo es la que nos permite conocerlo a Él y ser rico realmente. Dice Santiago que el rico no es el que, ni el entendido es el que llevó cursos teológicos ni nada de eso, es el que es sabio, el que tiene la sabiduría que viene de lo alto, ¿cierto? Entonces les invito a esto, hermanos. Necesitamos invertir en esto. Nuestra segunda frase, preso en el Señor. Y esta es muy importante. ¿De quién era preso Pablo? ¿Quién lo tenía encadenado a Pablo? Los romanos, ¿cierto? ¿Y por qué él dice preso en el Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? No. ¿Por qué? No. ¿Por qué? No, tampoco. No, él decía, yo preso en el Señor. Preso en el Señor es porque ya en Cristo no tiene otra escapatoria. Amén por eso. Pablo dice preso en el Señor porque él entiende que después del encuentro en Damasco ya no era él. Él dice, para mí el vivir es Cristo. Cristo se volvió lo más importante para él. Y aunque Cristo lo tenía ahí, él veía todo desde el ámbito espiritual. Y aquí una pregunta para todos ustedes. ¿Ustedes ven todo lo que les pasa desde el ámbito espiritual o lo ven desde el ámbito carnal? Cuando vienen las pruebas, ¿cómo las ven? ¿Sí? ¿Con una referencia de la carne o con una referencia espiritual? Cuando viene la bendición a tu vida, ¿cómo la ves? ¿Como algo carnal o como algo espiritual? Cuando se asientó Camilo, ¿cómo lo vio? ¿Como algo espiritual o como algo carnal? Sí, es una buena pregunta. Cuando yo peleo con mi esposa, ¿cómo lo veo? ¿Como algo carnal o como algo espiritual? También dice que no lo vio porque si lo hubiera visto... Le esquiva el carro, ¿cierto? No, hermanos, pero es muy importante esto, porque necesitamos ver todo espiritualmente. Todo lo que nos pasa tiene un propósito. Todo lo que nos pasa, siempre debemos verlo primero vertical y después horizontal. Para poder decir estas palabras como dijo David, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Tú pones siempre primero la parte espiritual que la parte material. Cuando llega la bendición, ¿qué dice usted? ¿Qué quiere Dios que haga con esto? ¿Cómo mejorará esto mi relación con Dios? Son preguntas espirituales. ¿Qué quiere Dios que haga con esto? ¿Cómo puedo agradarle a Dios o honrarle más con esto? ¿Nos preguntamos esto cuando viene la prueba de la bendición a nuestra vida? ¿O seguimos ahí de topa a toropa levantándonos y no le ponemos sentido espiritual a lo que nos pasa? Si ustedes no le ponen sentido espiritual, déjame decirle que todas son niños en Cristo. Porque los hombres maduros ven todo en el ámbito espiritual, ¿cierto, Sergio? Y me costó aprenderlo. Porque yo decía, uy, ¿qué tendrá de efectivo que yo me agarre con mi esposa y no nos hablemos una semana? Y ahorita les voy a decir que tuvo de efectivo en mi vida eso. El Señor me mostró que no soy humilde, que no la amo como Dios quiere que la ame. El Señor me abofeteó con eso. Lo vamos a ver más adelante, si alcanzamos. Preso en el Señor es nuestra segunda frase. La tercera es, os ruego. Esa sí es muy sencilla. Pablo nos ruega con el deseo fuerte de que hagamos lo que Él nos dice. Y eso es lo que hacemos los predicadores cada 8 días, los maestros, los discipuladores. Eso en el campamento de Villa de Leyva y muchos pastores viven frustrados. Porque dicen que todos los domingos se paran aquí a predicar, a decirle a usted, al pueblo que hagan las cosas y no lo hacen. Y Gilberto decía, el pastor tiene que ser psicólogo, psiquiatra, pediatra, saber de adicciones, saber pasear perros, todo tiene que saber el pastor, porque ustedes como pueblo demandan mucho de su liderazgo. Y está bien, porque es el alto llamado que el Señor nos ha hecho. Es el alto llamado que el Señor ha hecho para nosotros. Pero si el Señor les ruega a ustedes también que se comporten como es digno. Por eso no me molesto decir esto a las veces. Ande juicioso, Camilo, Luchito, compórtese. Oiga, esposa, por favor. Oiga, Catalina, oiga, Pepito, oiga, Juanito. Compórtense como es digno. Y no solo es trabajo de los pastores, es trabajo de cada uno de nosotros.
Orlando dijo y Sergio lo replica, tenemos que ser los 3 S, sabio, santo y sapo. Bueno, sapo, sabio y santo. ¿A qué se refiere esto? A que si vemos a un hermano pecar, ¿qué tenemos que hacer? Uy, hermano, venga, no se comporte, no se meta a esa cantina, no pase por esa cuadra, no le hable así a su esposa, hermano, venga. Y el hermano se va a poner bravo, ¿cierto? Pero ¿cuál es el llamado a nosotros? Rogarles para que lleven una vida santa. Ruéguenle a los hermanos. Así como yo cada 8 días o cada 15 yo me paro acá y les ruego para que ustedes lleven una vida santa, hermano. Ese es el trabajo. Y ustedes dirán, ¿es frustrante? Sí, porque uno nunca acaba. Porque siempre hay algo que mejorar, siempre hay algo para hacer mejor, siempre hay algo para ayudarles, siempre hay algo que hacer. Entonces el llamado es ese, rueguémonos. Si ustedes ven que un hermano se le zapa por ahí la carne, se le sube a las orejas, diga, hermano, por favor no hagas eso. Y nosotros aprendamos a ser sabios y aceptar el llamado que se nos hace por medio de los otros hermanos. No nos pongamos bravos. Porque la solución fácil es hacer mala cara y no vuelvo. No vuelvo porque allá ese hermano me dice que si digo tal palabra estoy pecando, o que si hago tal comportamiento estoy pecando, hermanos. No seamos niños. Seamos hombres maduros que aceptamos lo que el Señor nos trae a través de otros hombres. ¿Ustedes creen que los hermanos no son instrumento de Dios? ¿Acaso no tienen el mismo Espíritu Santo para reprendernos? Listo. Rogar ya. Digno. Pues es la palabra muy sencilla. Andar. Andar. Andar es como caminamos todos los días. Lo que tú haces de que te levantes a que te acuestes. Y aún lo que haces cuando te acuestas. Eso es el andar diario. Es lo que Pablo nos dice. Lo que haces en tu comportamiento diario. Y no solo en la iglesia. Ayer hablamos de eso. Es muy fácil estar aquí y para hacer dos horitas de santificación forzada. Y todos están. Y entre semana. ¿Cómo estamos entre semana en comportamiento, hermanos? Porque aquí es muy fácil ponerle la aureola, hermanos, y como nadie entra a las casas ni nada. Entonces, pues es muy fácil llevar una vida de hipocresía. Entonces, el llamado es a que nos comportemos siempre como Dios quiere que nos comportemos, ¿cierto? O sea, que Camilo llegue un día a mi casa y me encuentre allá agarrado con mi esposa, o me encuentre en la esquina tomando cerveza. Podría ser. Porque si yo no soy un hombre de un alto compromiso, pues vengo aquí, predico y me voy a hacer de las mías. ¿Estamos? Digno. La siguiente palabra es digno. Es equilibrar la balanza. Es lo que Brian trata de hacer con esa consola que está vieja. Y él trata de acomodarle los altos, los bajos, los medios, para que la voz de uno suene medio bonito y las canciones suenen medio agradables. Ese es digno. Que ustedes traten de equilibrar su vida. Equilibren su vida. Equilibren su vida. Que en todo momento sean así equilibrados. No que una semana anden así y la otra semana anden así. Una semana muy espirituales y la otra semana colgamos el Espíritu Santo y hacemos lo que mejor nos parece. La dignidad es eso. Poder equilibrar nuestra vida cristiana. Y última palabra, la vocación con la que fuiste llamados. ¿Quién nos llamó? ¿Quién nos llamó? ¿Quién hace el llamado? Dios, ¿cierto? Dios hace el llamado, ¿cierto? Dios Padre hace el llamado. Dios te escogió. Te dio una nueva familia que es esta, en Cristo. Te adoptó. Y eso es un llamado divino, no de hombres. Estudié la palabra vocación, porque me quedó, ayer hablamos con Sergio y fui al diccionario. Y vocación es llamado que una persona siente por parte de Dios para llevar una forma de vida y dedicarse a un determinado trabajo. Eso es vocación. El llamado que hace Dios para que vivamos de una manera y hagamos un determinado trabajo. ¿Ya sintieron su llamado dentro de la iglesia? Yo ya sentí el mío y le estaba corriendo, yo estaba como Job. Si Dios me decía vaya para la derecha, yo para la izquierda, yo le estoy yendo a ese llamado. Y el Señor cada vez más me acorrala para que lo tome y más me acorrala para que lo haga.
Y ustedes ya saben cuál es, el llamado está claro, ¿cierto? Y ahora saben cuál es la vocación. ¿Saben Dios para qué los tiene aquí? Recuerden que somos un cuerpo. Y un cuerpo tiene, y si una parte se muere del cuerpo, ¿qué pasa? ¿Cómo está funcionando Camilo con la mano tiesa? No tan bien, ¿cierto? Se siente como que no funciona a su capacidad total. Así pasa en el cuerpo de Cristo. Si hay un miembro que esté muerto y que no esté haciendo la función que le toque hacer, pues no vamos a crecer como crecen los niños cuando todo el cuerpo está saludable, bien alimentados por medio de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, pues oren al Señor para que les dé su llamado, porque los llamados son por dones. Por eso ya vamos a dejar de asignar ministerios a Dios. Hazlo tú, hazlo tú, hazlo tú, no. Vamos a orar al Señor para que Él les dé los dones y los podamos ejercer dentro de la iglesia. Porque el llamado se vuelve un compromiso. ¿Listo, hermanos? Segunda parte. Título. El andar bajo de un alto llamado. Versículos 2 y 3. Ahora salimos del primer versículo. Vamos a hacerlo rápido. Versículos 2 y 3. Pablo nos dice, oiga, el llamado se los hizo Dios. Ustedes son súper especiales. Porque que Dios los llame a uno empieza a sentirse como especial, ¿cierto? Es como cuando, bueno, no voy a poner el ejemplo porque no me sé la cita bien. Pero Dios te llamó, te escogió, te predestinó, te dio un lugar en el cielo, una nueva familia, te dio unos dones. Todos tenemos un don. Y ahora Pablo nos dice, oigan, pero no se crean tanto café con leche. Porque para que ustedes puedan ser dignos de ese llamado y andar como Dios quiere que anden, ¿qué tienen que ponerle a su vida? Versículo 2. Con toda humildad. Bonita palabra, ¿cierto? O fea palabra. Porque en el mundo no vende ser humilde. Usted qué va a ser humilde. Usted tiene que tener. Y egocéntrico. Y usted tiene que tener lo mejor y ser el mejor. Y así. El mundo es así. Y hay muchos cristianos que se conforman así. Se les va olvidando la humildad. Pero la humildad es muy particular. Porque cuando usted dice que la tiene, la perdió. Porque cuando dice, uy, tan humilde que soy, ya está volviéndose orgulloso, mi hermano. Sí, es así de sencillo. Vamos a hablar de la humildad. Esta palabra es muy particular porque es la primera de 5 virtudes que el apóstol nos dice para poder llevar un camino digno. Y no me preocupen que yo creo que vamos a ver solo esta. Y entre 8 ya acabamos. Porque ya son las 12. Bueno, pero no, pero igual es mucho material nos dan como las 3 de la tarde. Bueno, hermanos, humildad. Esta palabra es muy particular porque ustedes saben quiénes eran los que gobernaban en los tiempos del Señor. El lenguaje griego y el lenguaje romano. Y no había una palabra para definir una persona humilde. Los griegos detestaban a los humildes y los romanos también. Usted ve los romanos, yo creo que ellos se creían en el imperio que conquistaba y los griegos eran los más intelectuales. Ellos no tenían un concepto para humildad. Entonces Pablo se inventó la palabra humildad y le dio un significado muy particular que significa pensar bajo. Pensar bajo de uno mismo. ¿Qué tal ustedes para pensar bajo de ustedes mismos? Lo vamos a ir desarrollando. Porque el mundo dice lo contrario. No, tú tienes que tener una autoestima así. Y mirar a todos por encima del hombro. Así. Ser orgulloso. Y aún entre el cristianismo tenemos mucho orgullo. Lo vamos a ir viendo a medida que acabo con esta primera virtud. Y los cristianos inventaron la palabra. Y lo primero que debemos hacer es ser humildes. ¿Cómo somos salvos? ¿Quién me dice? ¿Siendo qué? Sí, pero ¿siendo qué? No, obedientes no. Humildes. ¿Qué es lo primero que necesitamos reconocer que somos qué? Pecadores. Si ustedes no han reconocido que son pecadores, están en el lugar equivocado, hermanos. Porque lo primero es un reconocimiento de pecado. Ustedes tienen que acercarse a Dios y decir, oiga, ¿cuán pecador soy? ¿Cuál terrible soy? ¿Cuál indigno soy? Eso es lo primero para ser salvos. Mateo 5.
Dios dijo que para estar en el reino hay que ser ¿qué? Pobre, manso, humilde, perseguido, y no me acuerdo más, son como 7, 8. Injuriado, perseguido, humilde, pobre, maltratado, llorar. Eso es lo que nos manda Dios para pertenecer a su reino. ¿Cómo nos va con esas? ¿Sí? Su merced llora bastante por su pecado. Y cada vez que está delante de Dios se siente demasiado pobre y dice, uy Señor, ¿cómo me escogiste? Yo como soy de pecador. Pues como por apuntar algo, ¿no? Porque debemos mirarnos realmente como somos. Entonces ahí viene la humildad, porque para ser salvos necesitamos ser humildes. Y el mayor ejemplo es Cristo Jesús. ¿Qué dice la Biblia de Cristo? Vino como hombre. No tenía dónde dormir. No tenía, él dormía en el Getsemaní por ahí donde le dan posada. No tenía, pues, él era Dios, pero no tenía que comer, no tuvo riquezas. Fue crucificado, fue escupido, fue injuriado, fue maltratado, fue llevado a una cruz. Sus contemporáneos se burlaban de él. Fue muerto como un ladrón. Humildad. Segunda Filipenses 2, 5 al 8. Pero también hay un mensaje de humildad ahí para nosotros. Filipenses 2, 3. Quiero que leamos esto. Para cuando nos creamos tan especiales, vayamos a Filipenses 2, 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a uno mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. ¿Cómo nos va con eso? ¿Cómo nos miramos a los demás hermanos? ¿Como superiores a nosotros? ¿Nos preocupamos por las cosas de los demás? Esa es la humildad. Así como Cristo se preocupó porque tú te ibas para el infierno. Así como Dios quiso venir a dar tu vida por cada uno de ustedes. Cristo fue el primero que fue humilde. El Señor dijo en Mateo 11, aprended de mí que soy manso y humilde de espíritu. ¿Cierto? ¿Cuál fue el primer pecado que hubo en el cielo? Orgullo, ¿cierto? Si no lo han leído, los invito a que lean Isaías 14 o Ezequiel 28, que habla la historia de Lucifer, Luzbel, el ángel más hermoso y el ángel más poderoso que Dios creó. Pero él empezó a decir en su corazón, uy, subiré a lo más alto y tendré allá mi trono. ¿Y qué hizo Dios? Lo expulsó, ¿cierto? Lo expulsó. ¿Cuál fue el primer pecado en la tierra? Nieve, ¿por qué fue ese pecado? Por orgullo, ¿cierto? ¿Y por qué por orgullo? ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? Si comes de esto, ¿serás igual a...? Eva dijo, uy, ¿ser igual a Dios? Pues puchica. De una vez empezó a mordisquear la manzana. Orgullo. Orgullo, hermanos, orgullo. ¿Cómo estamos con el orgullo? ¿Cómo nos va con el orgullo? Y esta mañana miraba que hay unos premios para cristianos que llaman premios redención. Ya el cristianismo entró en esto. Al mejor artista, al mejor álbum, al mejor libro, al mejor pastor, a la mejor iglesia. Ya el cristianismo entró en esta dinámica de exaltación. De darles premios por todo. Por todo dan premios ahora. Hasta dentro del pueblo de Dios. Cuando en Proverbios se nos advierte, Sergio, Proverbios 11.2, Carlos, 16.8, Camilo, 21.4, Hernán, Malaquías 4.1, Robert, Isaías 2.11. Vamos a hablar de orgullo, que es tal vez el mayor pecado que tengamos en nosotros mismos. Arranquemos. Proverbios 11.2, Carlitos 16.8. Proverbios 11:2. El orgullo lleva a la deshonra, pero la humildad tiene la sabiduría. Listo. El orgullo lleva a la deshonra. Carlos. Dice, Proverbios 16:8, mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho.
Listo. Es mejor lo poco y no tener orgullo en nuestro corazón por los bienes que tenemos. Camilo. Proverbios 21:4. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impío son pecado. Listo. ¿Qué es altivez de ojos? Es la que es de afuera, ¿cierto? La que mira más, sí. La que mira así. Y la segunda es orgullo de... Listo. Las dos actitudes, externa como interna. Cuando usted tiene orgullo interno, ¿en qué se manifiesta? Uy, mucho café con leche yo, tan bonito que soy. Robert. Isaías 2:11 habla del juicio de Jehová contra los soberbios. Amén. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Listo. ¿Dios va a hacer juicio sobre el orgullo y la soberbia? Sí, ¿cierto? Y va a acabar con todos. Y solamente Jehová va a ser exaltado. El que sigue, porfa. Malaquías 4:1. Porque aquí viene el día ardiente, como el honor y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estropados. Aquel día vendrá, los abrazarás, ha dicho Jehová de los ejércitos, y Amén. no dejarás ni raíz ni rama. Listo. ¿Qué promete Dios? ¿Qué vamos a hacer? Los que son soberbios van a hacer ¿qué? Como estropajo. ¿Han visto arder un estropajo? Listo. Eso pasa con los orgullosos. ¿Cómo estamos de orgullo? ¿Cómo estamos de orgullo, mis hermanos? Y más claro no lo puede decir el Señor, Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia a los humildes y resiste a los soberbios. ¿Quiere ser bendecido? Sea humilde. ¿Quiere tener luchas con Dios y disciplina? Sea soberbio. ¿Por qué peleamos en la casa? ¿Por qué yo peleo con mi esposa? Por orgullo. ¿Por qué peleo con mis hijos? Por orgullo. ¿Por qué peleo con el vecino? Por orgullo. Todo pecado viene por el orgullo. Lo acabamos de leer. Dios resiste al soberbio. Entonces, si tú eres soberbio, no puedes tener una relación con Dios. Y por eso no eres pacificador, sino orgulloso. Pero toda bendición viene de la humildad. Hermanos, seamos humildes. Quitemos el orgullo de nuestras vidas. Y acá les tengo 9 cosas en las que somos tentados para ser orgullosos. Anotemos. Primero, capacidad. Orgullo de capacidad. Yo no puedo hablar mucho de que soy bueno jugando fútbol porque no me saco un poste. Somos tendenciosos a alardear de lo que mejor hacemos, ¿cierto? Yo me alardeo que soy bueno en las matemáticas, de que hago la parrilla como nadie la hace. Un poco de cosas, ¿cierto, mi amor? Soy orgulloso y saco pecho. Pero no se olviden que la capacidad la da ¿quién? Dios, ¿cierto? Vemos a Pablo, que Pablo sí tenía con qué chicanear. Fue hasta el tercer cielo. Tuvo un encuentro personal con Cristo, sí o sí. Una voz que le decía. Y en 2 Corintios dice, y yo no vine a ustedes con vanas palabrerías ni orgullosas, sino solamente con humildad y mansedumbre. Eso es un hombre humilde, que no se jacta de su capacidad. ¿Cómo nos va con eso? Hablamos mucho de lo que sabemos hacer bien. No, es que yo juego, es que yo hago, es que yo hago tal cosa, es que yo, mejor dicho, ¿qué no hago yo? Segunda, de las posesiones o económica. Esta sí es pues muy fácil de entender, ¿no? ¿Todos tenemos derecho a tener cosas? Amén. ¿A vivir cómodamente? Amén. ¿Cuándo se pierde la línea delgada? ¿Cuándo queremos tener cosas por aparentar delante de otros o por querer ser más grandes que otros? Deuteronomio 8, el Señor les dice, van a llegar allá a la Tierra Santa y van a encontrar de todo. Se van a hacer ricos, van a comer bien, van a tener casas, van a hacer de todo. Pero no se olviden de su Señor cuando lleguen allá. Y nos tendemos a olvidar de eso, ¿cierto? Y decimos, uy, ¿yo cómo trabajo? Es que esta ropa, vea, me la compré. Y nos olvidamos que eso lo da el Señor, ¿cierto? Nos volvemos soberbios con la economía. Tercera, lo que hablamos. Esto sí es muy chistoso. Tengo un vecino, acuérdense, la tercera, lo que hablamos. Lo que hablamos. Somos tendenciosos a soltar la lengua. De lo que hicimos y de lo que vamos a hacer. Tengo un vecino y el sábado por la noche
todas las noches se para en el poste a decir, no, es que ayer peleé con 4, ayer mejor dicho me agarré con 5, me enterré a 3, ¿cierto? Y yo lo escuchaba. Y qué días un estrellado ahí al frente de la casa. Y como siempre que hay estrellada, todos sabemos mecánica, abogados, todos sabemos de todo. Llegó allá el man, uy, venga, ese man está borracho, le dijo al de la moto. Y era un man que manejaba camión, un reciclado. Ese man está borracho, embálelo, sáquele hasta el ojo de la cara. Bueno, y llegó, y se fueron. Y el del camión parqueó y se le devolvió. Le dijo, ahora sí que es lo que se está diciendo, mijo. Venga, lo arreglamos. Y le iba a cascar. ¿Y qué hizo el hombre? Yo dije, uy, no, este man ahorita eso no va a volver nada. ¿En qué resultó? En que se metió a mi local. Alejito, defiéndame, Alejito, que es que ese hombre está muy enojado y me va a pegar. Mi esposa lo vio. Y me tocó salir a mí a calmarle el brinco al man, como decimos. No, yo soy pacificador, entonces yo hice la paz. ¿Y qué con esto, hermanos? Que tendemos a hablar más de lo que hacemos y somos muy boquisueltos. Y hablamos más de lo que vamos a hacer. Y abrimos mucho la boca con las cosas que pensamos que podemos hacer. Y hay alguien que dijo, es mejor hablar de la batalla cuando se quitó la armadura y no antes de ponérsela. ¿Listo, hermanos? Cuidado con lo que hablamos. Cuidado. ¿Cuál era esa? La cuarta, nuestra posición social o de clase. Esa sí es muy sencilla. Acá en Colombia hay estratos, ¿cierto? Y somos tendenciosos a que si no es del mismo estrato o de la misma clase social, como que no nos juntamos con ellos. Tal vez él no sabe hablar. Tal vez lo invito a la casa y lleva los zapatos llenos de tierra y me la deja sucia. Tal vez no lo monto al carro. Tal vez. Y comenzamos a hacer acepción de personas, ¿cierto? Pero para todos nosotros no se les olvide que Dios ama a los pobres. Y son muchísimos pobres. Dios ama a los pobres. Porque ¿quién es el reino de los cielos? De los pobres. Pero en Marcos dice pobres de plata. No, pues eso es otra discusión. Pero es importante que amemos a los pobres, hermanos. Es importantísimo y eso se nos ha olvidado en la iglesia. Y entre nosotros mismos, invitamos a almorzar a los que tienen plata como uno. Perdón, ¿no? Plata. Qué orgullo. No, invitamos a almorzar a los que pueden ir al restaurante que uno va. De vez en tanto es bueno invitar a los hermanos que no. Eso es parte de no ser soberbio socialmente o económicamente. De posición o de poder. Siempre vamos escalando y queremos que podemos montársela al que está más abajo, ¿cierto? ¿Sí? Y en el matrimonio pasa mucho hecho. Los hombres pensamos que porque Dios nos llamó a ser los responsables tenemos derecho a maltratar a nuestra esposa y a nuestros hijos. O cuando tenemos un liderazgo en la iglesia a veces nos creemos con el derecho de maltratar a los siervos y decirle, vaya usted haga esto, vaya usted haga lo otro, vaya, haga, deme, traiga. Esa es posición de poder, soberbia de poder. Cuidado con eso. Cuidado, esposos, porque tenemos que dar cuenta de estos vasos frágiles que el Señor nos ha regalado. Cuidado. ¿Amén? ¿Qué? Mi esposa dice, ¡amén! La otra, de apariencia. Eso sí es de todas las esposas y los esposos, porque ahora es igual. Compramos ropa y somos marquilleros para vernos mejor que otros, ¿cierto? Nos gusta vestirnos bien. Y en 2 Timoteo Pablo dice a las mujeres, no se pongan cosas ostentosas. ¿Saben por qué? Porque en la antigua Grecia, en el tiempo de Pablo, las mujeres se hacían peinados altos y se metían todas las joyas en el pelo. Las cadenas, el oro, los diamantes, todo se lo metían en el pelo. Y por si fuera poco, se ponían sonajera en los pies porque alguien no los veía, que al sonar las voltearan a mirar. Tengamos cuidado con esto porque nos volvemos esclavos de la moda. Yo hace 3 años que no me compro un chiro, como dice mi suegra. Y he aprendido a vivir así. Me di cuenta que no necesito tanto para pararme delante de ustedes. Entonces cuidado con la codicia de apariencia. No invirtamos la plata solo para aparentar delante de otros. Solo me quedan 2, hermanos. No se pongan, ya había varios bostezar. Intelectual. A veces cuando empezamos a adquirir conocimientos vamos creyendo más que los demás.
y vamos mirando por encima del hombro así. Es que yo sé, es que yo hice tal estudio, ¿no? Eso vea. Usted viene aquí a hablarme de Efesios y yo ya, se lo digo en el griego si quiere. Y la actitud correcta es como cuando han ido al océano y han visto la inmensidad del mar. Tomen un cubo de agua, eso es lo que yo sé y eso es lo que hay por conocer de la Biblia. Esa es la verdadera sentido cuando uno empieza a crecer intelectualmente. Y la última, la religiosa, que es tal vez la peor de todas, hermanos. El orgullo religioso. El Señor Jesús condenó el orgullo religioso. Le dijo a los fariseos: ¡ay de ustedes que se paran en la puerta y no dejan entrar a nadie! Y podemos tener orgullo religioso o soberbia religiosa cuando empezamos a creernos más santos que otros hermanos. Sergio lo definió y ya me sonó la alarma. Sergio lo definió ayer en la mañana. No somos todos santos, estamos santificándonos. Cuando nos creemos santos, vemos a los demás como pecadores y los vemos por encima del hombro. Es que este hermano, yo soy más santo que él. Es que yo sí, soy un berraco. Cuidado con esa soberbia espiritual. Cuidado con venir aquí a aparentar que son muy creyentes. Y aquí voy a tener una discusión con Sergio ahorita, porque pensamos que tenemos la Biblia debajo del brazo y eso nos hace creyentes. O porque venimos cada 8 días, ¿no? No se equivoquen, hermanos. No seamos soberbios espiritualmente ni religiosamente. Seamos humildes, mirando a cada uno por encima de los demás. Pero como no vine a traer solo problemas, les voy a traer 3 soluciones para que podamos ser humildes. La primera, una conciencia correcta de sí mismo. ¿Cómo se ve usted? ¿Muy santo? ¿Se ve muy por encima de los demás? ¿Cree que no peca? Pues hermanos, les tengo una mala noticia. Primera de Juan 1:9 dice que nosotros somos los que estamos confesando pecados y limpiándonos cada día de toda maldad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Confesar los pecados todos los días. Tener una conciencia sensible al pecado, sabiendo que no decir la verdad es pecado, que una verdad a medias es pecado, que un mal pensamiento es pecado, que no hacer lo que es bueno es pecado. Si usted no proclama el nombre de Cristo, está pecando. Si no anda como es dignamente, está pecando. ¿Cómo les va a ustedes? No tener un concepto más alto de ustedes mismos, porque siempre pensamos por encima de que somos más que los demás. ¡Qué pecado, hermano! Humillémonos delante de Dios y confesemos los pecados diariamente. Tengamos una conciencia sensible del pecado, muchachos, hermanos, hermanas, jóvenes. Porque el mundo lo que vende es pecado y vamos aceptando. No, es común ser gay, es común ser lesbiana, es común ser bisexual, es común ser... ¿cómo se llama la nueva? ¿Sexo qué? No definido, fluido. Mucho eso tiene más letras que el abecedario. Cuidado, hermanos, cuidado. Segunda cosa, conciencia de Cristo. ¿Cómo les va con la conciencia de Cristo? Conciencia de Cristo. ¿Cuál es su ejemplo? Yo, Sergio, Brian, Carlos. ¿Cuál es su ejemplo a seguir? Cristo. Debe ser Cristo, ¿cierto? El hermano la tiene clara. Porque primera de Juan 2:6 dice: si decimos que andamos en Él, debemos andar como Él anduvo. No hay excusa. Porque ustedes dirán: no, pero es que Él era Dios. Es que la pone muy difícil. Pero si tú no andas como Él anduvo, no estás buscando el propósito de Dios, que es que seamos como Cristo. Debemos ser como Cristo, mis hermanos. Y compararnos con Él, porque siempre encontramos a alguien peor que uno, ¿cierto? Pues yo para compararme me comparo con el vecino, me comparo con otro, y en cualquier cosa tenemos puntos de comparación. Pero comparémonos con Cristo. Y vamos a ver cuán lejos estamos de la perfección en la que pensamos nosotros que estamos. Tercera cosa y última, para cerrar. Conciencia de Dios. Cuando tú vas delante de Dios en oración, ¿cómo te sientes? ¿Muy escogido? ¿Te crees muy especial? Pues todos deberíamos tener la actitud de Isaías, que dijo: uy, no, soy un hombre de labios inmundos, voy a morir porque estuve delante de la presencia de Dios. Esa es la actitud para entrar delante de Dios. Como dijo Pedro: Señor, apártate de mí que soy un pecador. Porque cada vez que crecemos en el conocimiento de Dios,
Nos revela lo pecadores que somos, hermanos, 2 Corintios 3:18, como a cara descubierta, mirando lo pecadores que somos, lo inmundos que somos, lo inmerecedores que somos. Y poder hacer lo que tanto demandamos en esta iglesia, saber delante de quién estamos, como decía un predicador de aquí hace mucho tiempo. Porque si no lo sabemos, entramos indignos, entramos así, no tenemos reverencia, no hacemos nada correctamente. ¿Cómo es tu conciencia delante del Señor? ¿Cómo es tu conciencia delante de Cristo? ¿Y qué piensas de ti mismo? ¿Quieres ser humilde? Empieza por estas 3 cosas. Amado Dios y Padre del cielo, Señor, te damos gracias por tu palabra que es bendita, que es preciosa, Señor, que conmueve nuestros corazones, que nos redarguye, Señor, y que nos enseña toda piedad y justicia, Señor. Oro, Señor, para que podamos ser humildes, Señor, podamos andar en humildad, podamos ser creyentes, comprometidos con tu palabra, Señor, a seguir con mansedumbre tus preceptos, Señor. Que no seamos como los del mundo, ni que seamos como los cristianos modernos, Señor, que viven su vida desordenadamente y dicen llamarse cristianos, Señor. Sino que seamos cristianos, que nos comprometamos al llamado que tú nos has hecho, a ese alto llamado y a vivirlo humildemente, en un andar bajo, Señor, humillándonos cada día delante de tu cruz, no pensando más de nosotros mismos, sino estando conscientes de tu gloria, Señor, y darnos cuenta lo indignos que somos de estar parados delante tuyo, Señor, y que tú fuiste el que nos llamaste y que nos compraste a precio de sangre, Señor. Oramos en tu poderoso nombre, en el poderoso nombre de tu Espíritu Santo, que esta semana podamos andar dignos del llamado que es para poder crecer. Y aunque seamos pocos, seamos los pocos comprometidos para hacer avanzar el reino de los cielos y hacer avanzar tu obra, Señor. Hemos orado en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.